Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Taller de TIC. En esta ocasión hablaremos sobre la Revolución Mexicana. Pero antes de hablar sobre la Revolución Mexicana, debemos conocer el pasado, algunos años antes. Y para ello tenemos que nombrar al gran presidente Porfirio Díaz, quien fue elegido en el año de 1877. Los primeros años del gobierno de Porfirio Díaz fueron para ajustar y buscar la paz, conciliarse con algunos otros grupos y fortalecerse mediante la unificación de los liberales y reconciliar al gobierno con la iglesia y los conservadores. En los años siguientes, Díaz se religió como 5 veces consecutivas. Su gobierno se convirtió en una dictadura porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados. Esta etapa de la historia de México se le conoce como el Porfiriato. Durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo avances tecnológicos y económicos, lo que hizo que muchas ciudades del país crecieran prósperamente de manera muy rápida. Algunos ejemplos de estos avances tecnológicos fue la introducción del ferrocarril, el automóvil, la bicicleta, el telégrafo, el teléfono y la luz eléctrica. Sin embargo, la introducción de estos avances hizo más evidentes las desigualdades sociales en el país y el crecimiento económico fue solo para unos cuantos. Tanto en el campo como en las fábricas, las jornadas de los obreros y peones eran de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Con frecuencia se les pagaba con vales en lugar de dinero para comprar en las distintas tiendas de raya que pertenecían a las propias haciendas y donde se vendían a costos muy altos los alimentos básicos. Esta forma de compra los obligaba a solicitar préstamos por adelantado, que muchas veces los endeudaba de por vida. Además, en las haciendas frecuentemente eran maltratados. Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos, que son organizaciones de trabajadores unidos para la defensa y mejora de sus condiciones laborales. Utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más importantes destacaron la de los mineros de Cananea en Sonora en 1906 y la de Fábrica Textil de Río Blanco, Veracruz en 1907. Con esos acontecimientos se dio a conocer el descontento de la gente. A finales de 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La Sucesión Presidencial en 1910, en el cual propuso crear un partido político que opusiera la reelección de Díaz. Al año siguiente, fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Como candidato, viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir a México en un país democrático, gobernado por la ley y donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña electoral. Esto alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y de ultrajar a las autoridades. De este modo, las elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso. Como se impidió el ejercicio del voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Su llamado encontró respuesta en diversas regiones del país: en Chihuahua con Francisco Villa y Pascual Orozco, en Puebla con los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, y en Morelos con Emiliano Zapata. Para principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como presidente interino Francisco León de la Barra, quien organizó elecciones libres en el que resultó triunfador Francisco I. Madero, quien gobernó
junto al vicepresidente José María Pino Suárez. Madero trató de gobernar con apego a la ley y respetando las libertades democráticas. Sin embargo, se enfrentó a graves problemas. Los que apoyaron a Francisco I. Madero durante el movimiento revolucionario esperaban una respuesta inmediata. Sin embargo, Madero no lo hizo de esta manera y creó algunos conflictos entre los compañeros aliados, lo que provocó que muchos de ellos se levantaran contra él. Por ejemplo, Emiliano Zapata. En febrero de 1913, un grupo de militares, apoyados por el embajador de Estados Unidos, se rebeló contra el gobierno en la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica, porque en los 10 días que duraron los combates hubo muchos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Ante este hecho, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, elaboró el Plan de Guadalupe, en el que desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombraba primer jefe del ejército constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el respeto a la Constitución. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Lo mismo hicieron los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata. Además, Estados Unidos se negó a reconocer su gobierno. Ante esto, en agosto de 1914, Huerta dejó el país y Carranza entró triunfante a la Ciudad de México. Carranza ocupó de manera interina la presidencia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios, entre ellos Zapata y Villa, quienes no estuvieron de acuerdo con él, porque pensaban que no se identificaba con los intereses del campesinado. Los jefes revolucionarios se reunieron en Aguascalientes y nombraron presidente a Eulalio Gutiérrez. Así, los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos. Por un lado, los carrancistas y por otro, los villistas y zapatistas. En el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió con gran éxito al ejército constitucionalista. Bajo su mando, las tropas de Carranza lograron victorias decisivas sobre sus adversarios en 1915. Después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, Carranza convocó a un congreso en Querétaro con el propósito de reformar la constitución del país. Una nueva propuesta de constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la que actualmente nos rige. Esta nueva Constitución Federal retomó los principios liberales plasmados en 1857 e incorporó principios nacionalistas y demandas sociales por las que el pueblo había luchado durante la Revolución. La Constitución ha sido reformada para adaptarla a los cambios de los tiempos, pero sus principios básicos siguen vigentes. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, las libertades de reunión, expresión y tránsito, así como otros derechos fundamentales. Por ejemplo, algunos de estos principios están en el artículo 3, que establece que la educación que imparte el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria. El artículo 27, que establece que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Y el artículo 123, que establece las relaciones obrero-patrones, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la seguridad y a la asistencia social, el derecho a la huelga, la igualdad y oportunidades en trabajo para todos los ciudadanos. Ahora que ya conoces un poco más acerca de la Revolución Mexicana, es momento de analizar la información y realizar una actividad. La estaré esperando en el número del taller de TIC. Nos vemos pronto, chicos. Bye bye.